entre Martín y Bogotá, con Martín Rivera Alzate, número 27 del Partido Verde al Consejo de Bogotá. La invitada de hoy es Catalina Ruiz Navarro. Ella es filósofa, artista plástica de la Universidad Javeriana. Además tiene una maestría en literatura. Creció en Barranquilla. Sí. Y hoy en día vive entre Ciudad de México, Bogotá, Salvador, Honduras. Y viví 14 años en Bogotá, además. O sea, migré a Bogotá a los 17 años. Cuando te preguntan de dónde eres, ¿tú qué respondes? Barranquillera, sin duda. Pero si me preguntan, como si es gente que no sabe qué es Barranquilla, digo Caribe colombiana, porque me parece que primero mi identidad es Caribe, luego colombiana. ¿Y cómo fue crecer en Barranquilla? Supongo yo una sociedad, pues como toda Colombia, machista, pero en una familia donde solo eran mujeres, donde era un matriarcado, donde desde chiquitos supongo que las ideas se escuchaban y se discutían. Mira que ese contraste es a lo que yo le acredito mi sobrenombre de redes, que es Catalina por Dios, porque en mi casa yo podía ser imprudente, incorrecta, gritona, con muchas opiniones. Hay dos palabras en inglés que no tienen traducción, que es opinionated y argumentative, que es una persona con muchas opiniones y que le encanta debatir y pelearse. Sí. Eso era una cosa bien vista en mi casa. Cuando salía de esa esfera, inmediatamente no. De hecho, cuando yo era adolescente, las chicas más guapas eran usualmente bastante calladitas y era una cosa, digamos que no era aspiracional que una mujer tuviera demasiadas opiniones, y eso me ganaba a mí una y otra vez que me dijeran Catalina por Dios, desde mis profesores hasta mis compañeros. Pero desde el colegio tenías esa desde el colegio, de estar debatiendo y opinando y no guardándote lo que pensabas. Y de muchas ganas también de llevar la contraria, pero que yo creo que fueron muy saludables porque era cuestionar un sistema que a mí no me gustaba, entonces eso estaba bien canalizado, pero sí, o sea, eso es una cosa que viene desde el colegio. Uh-huh. Cuando llegué a Bogotá, de repente encontré que había gente con la que podía tener como esas cosas y esas ideas y esas prioridades en común. Cuando yo me iba a graduar, todo el mundo estudió ingeniería, medicina, derecho. Cuando le dijiste a tu mamá y tus abuelas que ibas a estudiar artes plásticas y filosofía. Yo soy muy afortunada porque mi mamá lo que me dijo es, voy a tener que trabajar 10 años más, y fue verdad, tuvo que trabajar 10 años más para mantenerme, porque no son las carreras más lucrativas del mercado, pero a mí me respetaban mucho esa individualidad, me daban un espacio seguro para que yo fuera ese individuo que de pronto no compaginaba con los valores de ese momento en Barranquilla. Hay una cosa muy harta de lo que era la migración en mi época a Bogotá, y era que nadie se quería venir a Bogotá. Pues ¿quién en su sano juicio quiere cambiar el mar por el frío? Y además, pero además había un problema agregado al clima que era difícil, y era que a uno no le recibían bien que viniera de provincia cuando uno llegaba a Bogotá. Yo me acuerdo mucho que en clase de artes había un cartagenero, y claro, los cartageneros hablan mucho más golpeado que los barranquilleros. Entonces, el tipo, cada vez que hacía una pregunta en clase, la que fuera buena, mala, estúpida, lo que fuera, todo el salón se reía. Y yo no tenía el acento de él, yo tenía un acento más suave, pero era un mensaje que nos estaban dando a todos de no pueden hablar así. Pero digamos que había esa paradoja en que la gente que llegábamos a la ciudad de Bogotá de provincia, veníamos un poco contra nuestra voluntad, pero pensando en un mejor futuro profesional. Éramos una clase muy privilegiada, uh-huh, porque para poder salir de la provincia a estudiar en la capital hay que tener muchos privilegios, y era muy fuerte como esa resistencia a esa Bogotá cachaca, a recibir esa periferia, que yo creo que es algo que ha cambiado. Eventualmente vamos a terminar hablando de Bogotá, entonces ya le estoy metiendo el diente. Y ese cambio de ciudad fue muy drástico, es decir, tú en un momento dijiste por qué llegué a Bogotá, el clima definitivamente tiene mucho que ver, la gente no es querida, o fue una transición que tú sabías que en tu vida era necesaria para como seguir creciendo y seguir explorando y más adelante irte a vivir a otros lugares del mundo. Ambas. O sea, si yo no hubiera salido de Barranquilla a Bogotá, no habría aprendido un montón de cosas, uh-huh, de no dar por sentado los valores que uno tiene. Yo creo que la migración es una cosa que le enseña a uno mucho sobre quién es uno y sobre qué cosas de la vida se pueden negociar. Y yo creo que uno crece mucho cada vez que migra, creo que eso es muy importante. Pero si me hubieran dicho así, Catalina, en el lugar del mundo donde quieres ir a Bogotá, hubiera dicho no. O sea, eso habría sido clarísimo. Más como el lugar que tocó.
ese lugar que tocaba porque era el lugar en donde tocaba venir si uno quería tener una carrera que tuviera impacto nacional en este país, porque las otras opciones, Medellín, pero en Medellín tienes una escala a nivel regional, no tienes un impacto regional, si te quedas en Barranquilla, pues te toca ajustarte a un montón de normas de la sociedad barranquillera que son más constreñidas allá porque uno llega acá a reinventarse, entonces no tienes que cumplir esas normas. Pero era lo que tocó y era yo creo que el sentimiento de muchas personas que veníamos a la ciudad. Gustavo Bell tiene un ensayo muy chévere que se llama, no sé el nombre ahora, pero es sobre cómo se fue pensando Colombia en oposición al Caribe. Y una de las cosas que dice Gustavo Bell es que el Caribe se satanizó porque ahí venían los piratas ingleses que le iban a quitar toda la plata, todas las riquezas a la corona española, que se atrincheraron acá en la montaña, pero que también hubo un discurso de cómo todo lo que había en la provincia era menos blanco y por lo tanto de una clase más bárbara. José María Samper llegaría a decir que en la tierra caliente no se puede pensar y que todo lo que hay hacia la periferia de Bogotá es simiesco. Que es una cosa muy fuerte porque estos son los intelectuales fundadores del país. Y cuando mi mamá vino a estudiar a Bogotá, que pasó por el mismo proceso, había carteles en los edificios que decían no se permiten perros ni costeños. Era así. Y entonces ahí hay una cosa que todavía yo creo que es una ciudad que tiene que trabajar con esa discriminación, porque si Bogotá es rica y hermosa por algo, es porque tiene diversidad. Porque uno viene acá a encontrar la diversidad que de pronto no encuentre su pueblo natal, y esa apertura a toda esa diversidad es lo que hace que sea la ciudad vibrante y emocionante que sigue siendo. Pero hay que abrirse esa diversidad, porque entonces de repente es como, ay, me parece el putas bailar Carlos Vives, San Andrés, carne de res. Ya, chévere cuando están viviendo el costeño pasado por agua, y con todas las reglas de la cachaqués, pero tienen que también vivir, pues todo lo costeño que hay en esta ciudad y que está dándole diversidad a esta ciudad, y no solo lo costeño, sino paisa, bayuno, llanero, creo que es que Bogotá sería una cosa provincial si no fuera porque toda la provincia literalmente se vino a vivir acá. ¿En qué momento tú te empezaste a acercar al feminismo? ¿Cuándo te diste cuenta que era pues una rama completa, que se estudiaba, que se entendía? ¿Empezaste a ver los comportamientos en la ciudad frente a tu círculo social? Pues... ¿O siempre estuvo ahí? Siempre estuvo ahí, pero nominalmente yo sí me dije feminista cuando arranqué mi columna en El Espectador en el 2008, porque... ¿Ya graduada de la universidad? Ya estaba graduada de la universidad, estaba recién graduada de filosofía, ya estaba graduada de pregrado, me faltaba solo la maestría. De hecho estaba comenzando la maestría, me acuerdo mucho, y era una postura de enunciación, porque una de las preguntas que yo me hacía era ¿qué puedo decir yo que tenga más claro que todos estos señores que están escribiendo en este periódico con doctorado? Pues, ¿qué puedo saber yo que no sepa Salomón Kalmanovitz? Y yo empecé a hablar del derecho al aborto, que 2 años antes se había legalizado en Colombia, y que era un derecho que afectaba directamente a las mujeres de mi generación y de mi rango de edad. Y digamos que a partir de ahí el movimiento feminista se me volvió fuente para la columna, y luego yo empecé a ser parte del movimiento feminista activa, pensando en hacer como comunicaciones para derechos humanos. Y bueno, luego de eso, yo creo que es una cosa importante en mi relación con pensar la ciudad. Yo tuve una segunda migración que fue irme a vivir a Ciudad de México. Yo creo que eso fue muy importante para pensar la ciudad, porque en Colombia, como toda la vida hemos estado clavados en el problema del conflicto armado, a veces pensar cómo deberían ser las ciudades y esas cosas se sienten menores y mundanas. Pero en México, que no es un país que viva en medio del conflicto armado, sí había temas como el acoso callejero y como cosas que tenían que ver con la movilidad de las mujeres en la ciudad, que eran centrales y que yo creo que me hicieron pensar mucho en cómo es que las mujeres vivimos y habitamos las ciudades, y eso es una cosa que yo le debo mucho al feminismo mexicano. Ya llegaste y te conectaste de una vez con la red de feministas. Lo bueno y las discusiones eran muy distintas a las de acá. Muy distintas, porque por ejemplo todavía acá estamos discutiendo si el piropo es acoso o es un piropo. Okay. Si es bonito que te griten que ricas tetas por la calle o si es amenazante. Y todavía no nos creen a las mujeres que esto es una cosa amenazante, pues porque claro, hay mujeres que
están en medio de la guerra viviendo unas torturas atroces, que te griten que tetas parece como una cosa menor, que te eyaculen en el transporte público parece una cosa menor en una ciudad que a duras penas tiene transporte público, pero en México sí eran temas centrales. Y digamos que muchas del activismo feminista de Ciudad de México de los últimos 5 años ha estado marcado por la pregunta por cómo habitamos las mujeres la ciudad y qué condiciones de seguridad y qué garantías tenemos para habitar esa ciudad. Y creo que es una cosa muy importante. Es una discusión que no se ha resuelto en México, pero que ha avanzado muchísimo, que todavía aquí estoy yo esperando que se empiece a dar. Hace poco en una discusión con otros candidatos al consejo, uno de ellos planteaba que las mujeres deberían poder cargar tasers. ¡Ja! Sí, en el transporte público, para que en caso que se sintieran amenazadas o les estuvieran atracando o haciendo algo, pudieran reaccionar. La idea me pareció pues muy controversial, pero me sorprendió sobre todo fue la reacción del auditorio. No voy a decir que el 100%, pero la gran mayoría de mujeres aplaudieron. Dijeron que sí. Bueno, te voy a decir qué pasa con eso. Eso es lo que se llama autodefensa feminista. Y esa es una estrategia que me parece válida, porque pinches manes nos están acosando, nos sentimos inseguras en las calles, nos pueden violar en cualquier momento. Hay una cosa de hecho que se llama rape anxiety, que es ansiedad producida por la posibilidad de que te violen, que padecemos las mujeres. Pero cuando decimos, bueno, tú mujer defiéndete y coge aquí este taser o esta pistola o este pito, un pito era lo que querían darnos en Ciudad de México, un pito para que sopláramos y entonces la gente se diera cuenta que nos estaban acosando. El problema de todas esas medidas es que estás poniendo todo el peso en la víctima y en las habilidades de la víctima para defenderse. Entonces, las estrategias de autodefensa feminista yo creo que son válidas, o sea, si yo me siento insegura caminando hasta mi casa y me meto a clases de karate porque eso me hace sentir más segura porque de pronto un tipo me puede violar, a mí me parece que eso es válido. Pero si el Estado nos dice que esa va a ser la solución, eso es el Estado lavándose las manos. Porque siempre vamos a ver unas mujeres que no vamos a poder aprender karate. Yo, por ejemplo, ni siquiera sé montar bicicleta. O sea, las probabilidades de que yo aprenda karate y pueda defenderme de forma exitosa son mínimas porque mis capacidades físicas son distintas. Son mínimas, casi que nulas. De pronto el taser depende de mi capacidad económica. ¿Quién puede comprar el berraco taser? ¿Y quién está cargando esa cartera? ¿Y quién es suficientemente rápida así para coger el taser antes de tiempo y ponérselo al tipo en el cuello antes de que el tipo coja y te coja contra la pared y te viole contra la pared? Me parece que ahí se exige como unas capacidades que uno no le puede estar exigiendo a las mujeres, porque es que además la responsabilidad de estar seguras no es de las mujeres. Es como si llegara un concejal y dijera, ay, pues hay mucho robo de carros en Bogotá. Pues es que la gente le tiene que poner buenas alarmas a sus carros. Entonces, como Petro cuando dijo que no saquen los celulares, pues calle, sí. Eso es revictimizante, porque entonces el problema no es, chévere, yo le puedo poner la alarma más cara a mi carro, igual se lo pueden robar, y no es un problema de, ay, pues tú qué pendejo que no le pusiste la alarma. Es un problema tan estructural, que claro, tiene mucho que ver con seguridad, de instrumentos, pero en el fondo es que estamos en una sociedad que lo permite, que lo promueve, que existe. ¿Cómo han hecho o cuáles han sido los casos exitosos, si es que hay, en que se pasó de una sociedad tan machista a una sociedad en la que, claro, la policía es necesaria como un instrumento de convivencia, pero no como una protección 24 horas, porque es que tenemos esa ansiedad que tú estás mencionando? El problema con la seguridad y la policía ahí hay un problema cabroncísimo, que es que la policía no nos cuida. Literalmente el hashtag de las marchas que hubo hace un mes en México era no nos cuidan, nos violan. Y es que los policías ejercen muchísima violencia machista contra las mujeres. Pasa en México, pasa en Colombia. Pasa en México, pasa en Colombia. Si uno va sola por la calle, uno no se le va a acercar al policía porque uno tiene miedo de que el policía lo va a violar. Una mujer no se va a atrever a consumir drogas ilícitas en la calle, así estén dentro de la dosis personal, porque si el policía coge a una vieja con un porro en la calle, se la pueden llevar a la estación y violarla, y todas sabemos esto. Y todas le tenemos miedo a los berracos policías. Y yo te cuento 1000 casos de violencia doméstica en donde llega el policía supuestamente a dirimir el pleito y sienta a la mujer víctima al lado de su agresor y les toma el testimonio uno al lado del otro, dándole más valor al de él. Entonces, no hay una educación en género, no hay una motivación para que haya una formación en género en la policía.
porque luego les dicen, listo, vamos a capacitarlos en género, y entonces les ponen una capacitación de 6 horas el sábado, cuando ellos quieren estar descansando, y van a ir de mala gana y no tienen ninguna motivación para realmente ejercerlo, y eso es una cosa muy fuerte que nos deja muy preocupadas a las mujeres. O sea, digamos, la perspectiva de que a una de nosotras nos lleven a la UPJ versus que te lleven a ti, pues tú vas a pasar una mala noche, vas a tener frío, pues qué mierda, pero a mí me van a violar en la UPJ. Y entonces eso hace que el nivel de riesgo, incluso dentro del marco de la legalidad, sea una cosa muy fuerte. Mira, incluso sobornar al policía. Los hombres tienen una posibilidad de sobornar al policía, en cambio las mujeres que quieran sobornar al policía tienen el peligro de que el policía termine por acosarlas. O sea, que el soborno sea casi sexual. Exacto. Pues, ¿no? Y entonces, económico. exacto, y eso para muchas puede ser pues un problema muy grande, y además hay muchas mujeres, digamos que las mujeres que habitan la calle de forma permanente, las trabajadoras sexuales, las vendedoras ambulantes, las habitantes de calle viven una vulnerabilidad grandísima, fuertísima todo el tiempo, a toda hora, que tiene que ver con el acoso callejero. Porque digo, yo salgo a la calle solo si lo necesito, pero mi vida no está y mi modus vivendi no depende de que yo pueda habitar esa calle. Y luego, en esas medidas revictimizantes, en donde nos dicen, en México muy célebremente nos dieron un pito para que le avisáramos a la gente o sea, como si no se nos fuera a ocurrir a nosotras gritar, me están acosando. Y si tú no puedes gritar, me están acosando, ¿por qué es? Porque no te sientes segura si lo gritas, crees que no te van a creer, ¿por qué te creerían más si soplas un pito que si gritas me están acosando? Y luego, ¿cuál va a ser la reacción y qué va a pasar? Van a madrear al tipo en el metro, otros machos, y luego le van a dar en la jeta, lo van a matar y van a decir, feminista, mata a hombre en el metro por decir que le estaba acosando. Pues eso no es lo que queremos en realidad. O sea, hay una idea de cómo habitamos nosotras el espacio público y de qué derecho tenemos nosotras a habitar el espacio público que se nota en eso del acoso. A todas estas se supone que nosotras no deberíamos estar en el espacio público, y por eso es que nos están gritando y que nos están acosando, y ese no debemos estar en el espacio público tiene que ver con la iluminación de las calles, que están llenas de callejones y lugares oscuros en donde potencialmente nos pueden hacer daño, con el transporte público hacinado en donde nos están acosando y nos están eyaculando encima. Tiene que ver con que yo no tengo vías de movilidad para caminar en tacones. O sea, aquí la gente es toda bicicleta, bicicleta, viva la bicicleta, ya. Dile a la secretaria de la oficina que tiene que llegar en falda y en tacones y con blower, que llegue a la oficina en bicicleta. Después de que le echen un agua de un charco encima, con el pelo todo vuelto mierda, después de quitarse el casco de la bicicleta, con los tacones que no le sirven para montarse en los pedales. O sea, ¿cómo? De hecho, toda la ropa, la forma en la que tenemos o sea, ni siquiera tenemos baños públicos suficientes para las mujeres para que estemos habitando las calles. Entonces, hay un problema de habitar el espacio público que es muy fuerte, que tenemos las mujeres en la ciudad, porque es un espacio público que es hostil, en donde todo el tiempo tenemos que estarnos cuidando. Cuando uno sale de Colombia y le cuenta a la gente la paranoia que hay con la placa del taxi, cada vez que uno coge un taxi, la gente queda sorprendida de que uno tenga que vivir en ese miedo, y que cada vez que yo me tenga que montar un taxi tenga miedo de que me vayan a violar, que cada vez que me tenga que montar a un Uber, como me tengo que montar en el asiento de adelante, tengo que pensar en no ponerme una minifalda, porque entonces el conductor del Uber me va a morbosear las piernas porque lo tengo al lado, y supuestamente Uber es de los más seguro para andar las mujeres, y luego tenemos una policía a la que le tenemos miedo y que está más preocupada por parar a los conductores ilegales de Uber que por parar a multar a los acosadores públicos, multar a los hombres que están acosando a las mujeres en el transporte público, por tener unos espacios seguros en donde nosotras nos podamos mover. ¿Cómo se cambia todo esto? Pues mira, hay una cosa, yo quisiera tener una fórmula mágica para que eso se cambiara. Parte del problema que ha habido en México es que han querido unas fórmulas mágicas que creen como, acabemos el acoso en las calles. No es así de sencillo, porque entonces no lo vas a acabar en las calles, sino lo acabas también en los colegios y en las casas y en las oficinas. O sea, por el patriarcado es un problema estructural. Pero tú ahorita me preguntabas por una experiencia exitosa. Ya me regresó la paloma que se me había ido. No tengo una experiencia exitosa con género, pero tengo una experiencia exitosa con cultura ciudadana que funcionó. ¿Y por qué no podría funcionar con el acoso?
cuando yo era niña, era normal tirar papeles a la calle. O sea, era normal, uno se comía un papel, lo tiraba a la calle, normal. Barranquilla. Sí, eso era lo normal que uno hacía en Bogotá, Barranquilla. pues, en todos lados, sí. En todas partes. Uno iba en carro de Barranquilla a Santa Marta y se terminaba de comer la galleta griega dentro del carro, abría la ventana y la tiraba a la calle. Hoy hacer eso sería inmoral, escandaloso. O sea, ni siquiera si yo voy manejando sola en mi carro sería capaz de hacerlo por miedo a que otros conductores me vieran hacerlo. Y eso era normal hace 20, 30 años. Era una cosa que era normal. Carajo, si pudimos entender que no se botan papeles a la calle, ¿por qué no podemos entender que las mujeres son personas y que no nos tienen que estar acosando? O sea, ese es un cambio social y cultural que se dio a partir de la cultura, porque no es como que hubiera ninguna ley terriblemente punitiva que terminaras en la UPJ si botabas un papel a la calle. Hubo un acuerdo cultural en que botar papeles a la calle estaba mal y que iba en detrimento del bien común. Y ese acuerdo se dio en distintos niveles, político, cultural, lo que significa ser una persona educada, lo que significa ser aspiracional, lo que significa ser un ciudadano o una ciudadana modelo que habita una ciudad de una forma modelo. Y toda esa idea de cómo debería ser esa ciudadana o ciudadano modelo se fue construyendo alrededor de esa idea de yo no estoy ensuciando este entorno, guardo los papeles, los llevo a tal parte, reciclo. Bueno, esto es un motivo de orgullo. Además, reciclar. Se pusieron todas las canecas en todos los lugares necesarios. Con la mano en algunos casos. Exacto, pero ¿me entiendes? O sea, ¿cuándo van a poner luces para que no sigamos caminando por callejones en donde nos van a violar? Entonces, sí hay unas cosas estructurales, no es todo, porque al final, en la base del acoso está la idea de que los cuerpos de las mujeres son cosas utilitarias, que sirven para demostrar mi poder. Porque el man que nos está gritando en la esquina no nos está gritando porque esté buscando el amor o porque diga, oh, qué hermosa mujer vi pasar hoy, se me ocurrieron estos versos. No, y todas sabemos que no, nos está gritando porque esa es su esquina y nosotras estamos pasando por su territorio y él le está comunicando a nosotras y a todo el que esté alrededor que esa es su esquina y su territorio. Ni siquiera se trata de nosotras, a pesar de que el riesgo y la dureza y la angustia de habitar las calles la vivamos nosotras. Entonces, primero es que el cambio base que tenemos que buscar aquí es que la gente entienda que las mujeres somos personas, que tenemos derecho a habitar el espacio público, que tenemos vidas, que no estamos caminando la calle para alegrarle la vida a ningún pendejo, ni para iluminarle la mañana, ni para adornar el espacio público, sino porque tenemos vidas y tenemos vainas que hacer, ir al banco, pagar pinches servicios. Y eso es una cosa básica que es difícil de cambiar. Pero además hay asuntos como espacios públicos, como que la policía se tome en serio el problema del acoso, como que, a ver, hay cosas que son totalmente inofensivas, llegan los policías no pueden ver a alguien tomándose una cerveza en la calle, así ni siquiera estén haciendo un disturbio del orden público, pero si un tipo te acosa por la calle y tú le dices a policía, este tipo me acaba de acosar, te dice, ay, no sé, exagerada. Entonces, ¿cómo son? También hay una pregunta por la policía que es muy difícil porque es como, ¿a quién están sirviendo? ¿A quién están protegiendo? ¿A quién están cuidando? ¿Qué vidas les importan a estas personas? Y eso, cómo se está negociando en las calles, y todo eso cambia la manera en que nosotros habitamos el espacio. Ahorita que estamos a meses, semanas de las elecciones a la alcaldía, ¿cuál considerarías tú qué enfoque debería haber en un programa de gobierno para garantizar que haya enfoque de género y que esto se pueda ir tratando directamente desde las políticas públicas? Una de las cosas básicas es que yo sé que parece una cosa superficial y lo último, pero tiene que ver con el lenguaje. Okay. En esta alcaldía que tenemos ahora mismo, el eslogan era Bogotá mejor para todos. Y sí, fue mejor para todos los hombres blancos educados de clase alta bogotana. Es decir, a los compañeros de clase del colegio del alcalde. Decir para todos y todas exige la maroma mental de darse cuenta de que en Bogotá habemos mujeres y que esas mujeres en Bogotá no solamente importamos, sino que además somos la mayoría. Yo creo que eso es una cosa. Okay. Otra cosa importantísima, que hubo un retroceso muy grande en el gobierno, en este gobierno, fue los centros amigables en atención en derechos sexuales y reproductivos, que eso hay que darle a Petro, que eso era una maravilla. Tú tenías un centro de esa vaina en Suba, lo tenías
en Bosa y era un lugar que parecía un oasis en medio de esos barrios en donde las mujeres podían llegar a practicarse un aborto de forma legal, segura y sin prejuicios, que es una cosa que es muy importante. Tiene que haber una política de drogas en la ciudad, pues porque esto también tiene mucho que ver con cómo se está malgastando el tiempo y la fuerza policial en perseguir unas cosas que de pronto no son tan graves como otras. O sea, cómo estamos pensando quiénes son las personas que habitan la ciudad. Las ciudades para los niños, claro, entonces ¿cuáles son esos espacios? Las ciudades para las mujeres, claro, pero entonces ¿cuáles son esos espacios y qué transporte público nos van a dar en donde nos podamos subir en tacones para llegar a trabajar? Pues porque esa es la realidad de la mayoría de las mujeres. Y creo que hay una cosa que tiene que ver con cómo se mueven las mujeres en esta ciudad y llegan a trabajar. Aquí hay mujeres que pasan 4 horas en el transporte público. Hay unas ideas de dar como apoyos distritales para el cuidado de los niños, pero también hay que pensar que hay un modelo capitalista y explotador, que si una mujer que trabaja 12 horas, yo le doy una guardería para su hijo durante esas 12 horas que trabaja, yo le estoy haciendo, pues sí, un poquito más fácil que la exploten, pero no le estoy mejorando su calidad de vida, no le estoy haciendo ningún favor porque ella no está pasando tiempo con su hijo. Uno de los casos más emblemáticos de esta ciudad y que todo el mundo conectó con él fue el de Juliana Zamboni, pero ese es un caso, yo creo que nos habla mucho de los dramas que vive Bogotá. Tienes tú una niña cuya madre tiene que estar trabajando 12 horas en otro lugar y no la puede estar cuidando. Tienes tú una clase alta que se puede saltar todas las reglas básicas de civilidad, o sea, y tienes esas desigualdades tan grandes que se empiezan a vivir en la ciudad que al final terminan dañando a las mujeres. Y tienes una policía que no tiene una formación con perspectiva de género. ¿Cómo hacer que a los policías esto les importe? Yo no sé. Porque, de nuevo, la solución no es ponerles a hacer un taller de 6 horas en su día libre. Y aumentar el número de policías mujeres. Yo creo que aumentar el número de policías mujeres sí sirve. No es mágico, no es una solución perfecta. Porque las mujeres también son machistas y ellas están en un ambiente machista donde se tienen que probar con sus compañeros y eso probablemente va a hacer que asimilen estos comportamientos machistas. Pero, mira, cada vez que yo me monto con una mujer que está manejando un taxi o que está manejando un Uber, yo siento tranquilidad y siento un fresquito y por lo menos no me están acosando, y además también me pasa que no son necias y sí me hacen caso cuando yo les digo coja por acá. En cambio los malditos conductores nunca me hacen caso, y eso ya por lo menos a mí me bajaría el mal genio de habitar esta ciudad en un 25%. Pero sí se necesitan más mujeres policías, pero mujeres policías que entiendan y se estén sensibilizadas con esto, porque digo, es una carrera súper macha, en donde los valores son súper machos, y yo creo que de pronto sí y yo creo que sí es más fácil decirle a una mujer policía, oye, la violencia doméstica es esto está cabrón, esto puede ser una amenaza de violación. Probablemente es más fácil porque ellas lo están viviendo en su vida, pero si no tienen una sensibilización feminista, no estamos haciendo ahí nada. Catarina, ¿qué le sugerirías a la próxima alcaldesa o alcalde que gane el 27 de octubre? Te llaman el 2 de enero y dicen, bueno, Catarina, ¿qué hacemos pues aquí en Bogotá? ¿Cuál sería tu sugerencia? Que empecemos a hablar de una política feminista, porque la palabra es muy importante para que de verdad sea feminista. Mientras estemos diciendo que esto es de género, que esto es para todos, que esto es igualdad, sin hablar del problema de desigualdad entre hombres y mujeres que hay en esta ciudad, pues no estamos viendo el problema de frente. Entonces, mi sugerencia, 1, que se use la palabra feminista sin miedo, pues porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero 2, que esas políticas feministas no sean femiwash, porque ya tenemos, femiwash quiere decir instrumentalizar el discurso feminista para ganar votos y avanzar políticamente. Yo creo que cambiar estructuralmente. Sin cambiar nada estructuralmente. Un ejemplo perfecto de esto es nuestra vicepresidenta, que rompió el techo de cristal de los trabajos para mujeres en Colombia, y sin embargo lo hizo aliada con el patriarcado y para hacer cosas machistas. No basta con ser, definitivamente no basta con ser mujer, hay que ser feminista, pero además ser feminista implica tener paridad de gabinete, implica tener a mujeres en cargos de mando, implica tener a feministas haciendo política pública, porque
Luego, la otra que sucede siempre es que, ay, feministas, dennos sus opiniones, listo, pero eso es trabajo no remunerado. Entonces volvemos a caer en esos huecos en donde están las feministas haciendo trabajo no remunerado, cuando si tú quieres una institución feminista, lo primero que necesitas es feministas. A veces los hombres les queda más fácil decir, ay, los machistas son esos como Donald Trump, no soy yo, no todos los hombres. Sí, todos los hombres reditúan del patriarcado, todos los hombres en algún momento han tenido una actitud machista que les ha dado puntos socialmente y que ha puesto en peligro a otra persona. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de ese poder, del lugar que ocupan en la sociedad y de que muchas veces por pasividad también están ayudando a sumar al problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ti muchísimas gracias. Catalina Ruiz Navarro, la encuentran en redes sociales @Catalina por Dios. Un placer, un gusto. Te voy a avalar, porque tienes una esposa feminista que estoy segura que te va a dar lora todas las noches antes de dormir. No me va a dar, que me viene a dar. Que te viene dando lora hace mucho tiempo. Eso por lo menos para mí es una seguridad. Las esposas feministas son insoportables, entonces a mí eso me da una tranquilidad de que no estás solo con tu conciencia, sino con una conciencia feminista que duerme contigo y que para mí es muy importante políticamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y esto fue Entre Martín y Bogotá.